Básicamente os recordos que teño é de que para min era un soño correr e non pensaba para nada ganar carreiras. A ilusión era correr. Pero cando vas pasando etapas e vas conseguindo resultados, pues, cada vez obxectivos máis ambiciosos. E agora, cando miro atrás, pues casi parece increíble, ¿no? Que haber conseguido ganar rallies, campeonatos. Supera con creces as miñas expectativas de cando empezaba. Na máis ver os primeiros coches, tuve en claro que me apetecía ser piloto. Así que, en canto puiden, puxeme a eso. Hola, ¿qué tal? Ajá. Ajá. O sea, un documental sobre a escudería e a preparación dun rally. Ajá. Pois van a ter traballo, porque xa só a escudería, a historia e a leche. E a preparación dun rally non che conto. Vale. Bueno, pois veña, xa falamos. Chao. Chao. Sergio sempre foi un ganador nato. Recordo cando nos xuntábamos, sobre todo en Nadal, no? Na casa, estábamos toda a noite, se lle gañaba eu, hasta que me gañase, el non se iba. O sea, que había veces que xugando a cousas tiña que deixar de ganar para poder parar, porque senón non había forma de parar, se insistía en... Cando estamos a 3-4 días do rally, por tanto, de que ele entrene e demais, o seu chip está completamente concentrado na carreira, é unha persoa xa máis reservada, non lle gustan tanto as coñas, porque xa está ele centrado 100% na carreira. Quedaba casi pálido, o sea, ao final dos tramos, o sea, era tal a velocidade que tiñamos e o ritmo na carreira que decía eu, madre mía, isto non pode estar pasando, o sea, pasan moi depresa as cousas. Hasta que gañaba non paraba, entonces eso penso que é unha constante na súa carreira, no? Que sempre tuvo moi claro ese obxectivo de intentar ganar e moitas veces, a maioría das veces non se consigue, no? Bueno, en esta nave estamos desde o ano 2015, vaciárona, pintamos, adecuámola para o noso traballo. E o noso traballo basicamente aquí é revisar os coches de competición nosos propios e tamén facer algún traballo para outros coches de competición, sobre todo de alineados, setups e todo eso. Tamén nos sirve para os cursos de formación, donde preparamos os coches para os cursos, montamos as rodas, en fin, todo eso. E nada máis, a oficina é ter un sitio máis ou menos donde
desarrollar o noso traballo. Agora acabamos de chegar do último rally, ¿no? Entonces, agora o primeiro que facemos é quitar as pegatinas específicas do rally, que son dorsales e tal. Despois levantamos o coche, quitamos as rodas e lavamos todo porque, como veis, está moi sucio deste último rally. E a partir de aí, despois de lavar e secar todo ben, cambiámoslo ali á zona aquela e ali revisamos todos os componentes. Nas rodas, todos os aprietes de trapecio, rótulas, todo eso. Mais ou menos nas 4 rodas igual. E despois, mecánicamente de motor, o aceite cambiase cada 2 carreiras, a valvulina igual, tal. Pero hai cousas que sí que cambiamos cada rally, como a correa de servicios. E, bueno, sobre todo un vistazo xeral, ¿no?, a todo. Pero o principal é quitarse toda a suciedade que ten para ver con máis claridade todos os componentes, ¿no? Primeiro damos auga. Por arriba solo superficialmente, para quitar así o máis... Despois os pases de rodas, todos con moito... Bueno, con mimo para limpiar todo o máximo posible. E despois temos varios líquidos, que unhos son específicos para quitar alquitrán, barro e tal, e outro que é máis de carrocería. Tuve sorte de traballar con moitos enxeñeiros cando estaban en equipos oficiales e iso dache o plus de que todo eso que máis ou menos tiñas na teoría, pois practicalo e sentilo, ¿no? Porque a veces se che cambia unha barra estabilizadora, sabes a teoría, pero sentilo no coche e confiar e saber hasta levar todas as cousas ao límite, pois é o difícil. E creo que en ese punto sí que teño tal. Si te parece, imos grabando a entrevista das preguntas dos fans. Vale, venga, vamos. Collemos o micrófono e vamos. Venga. Van por orden. En castelán tamén, cuál es tu rally predilecto? Siempre digo lo mismo, el siguiente, porque es el que me focalizo, me concentro y el que me hace motivarme. Pero tengo recuerdos de buenos rallies, pero no porque sea el rally más bonito o menos, sino más que nada por el resultado. Primero, meto por aquí, meto no cigüeña. Porque esta chapa tamén a tes ali posta? Claro. Entonces, para meter aquí teño que... porque pasa aquí Sí, y tal. Despois deixo aquí e aquí foi que se me lo aguanta e foi botar a mão aquí. Aí aquí. Sí, a verdade que enche moito, porque, claro, cando eu era aficionado, pois vía os pilotos como ídolos e sempre tratei de ser educado e agradable ca afición, ¿no? Porque algunha vez, cando eu era aficionado, pois algún piloto non era moi correcto, entonces tratei de ser, por lo menos, agradable e educado. Sempre que hai un deporte con moito semellamento é por algo, nada é casual. Por exemplo, en España pasou co tema de Fernando Alonso e a Fórmula 1. Pasa o mesmo nivel máis local, na Coruña, co tema do liceo e a afición ao hóquei. E en Galicia hai, desde sempre, moita afición aos rallies. Pero iso ten unha causa, eu creo que a orixe está en reverter. Continuou na seguinte xeración con Beni Fernández, e desde os anos 90 temos unha persoa no máximo da competitividade, que é Sergio Vallejo, e iso creo que marca a diferencia.
Pues ahora vamos solo a alinear y ya son los últimos retoques. Alinear el coche y bueno, probar los faros y ya está. Bueno. Tengo que darle hasta que carga la presión de aceite, sin bomba de gasolina, ¿no? Ahí ya cogió presión de aceite. Ahora pongo la bomba de gasolina. Esté útil para saber que está bien recto, ¿sabes? Esto lo que haces es, como esta barra y la delantera son idénticas y tienen estas ranuras para que tienen exactamente el mismo ancho. Entonces pones el hilo centrado con los bujes y haces un rectángulo perfecto. Entonces, como ya los tienes centrados en el coche, después mides la rueda delante y detrás. Mides aquí, que es el sitio más fiable. Y ya 102. Y 102. Y si están exacto al milímetro, está perfecta a 0 de paralelo. Puedes llevarlo cerrado, abierto, bueno. Pero es una medición muy fiable. Setup, que es como se llama el rollo este. Y tengo desde el 2012 todos los años. Entonces voy de 2021, el último rally fue Llanes, abro el de Llanes y bueno, aquí tengo todo. Clics de amortiguadores, alturas de muelle, qué muelle lleva, altura del suelo, la inclinación delante a atrás. Entonces, por ejemplo, el último rally me bloqueaba mucho en las frenadas de delante. Entonces este rally, que tiene el asfalto un poco más roto y tiene menos grip, en lugar de 2.8 lo voy a dejar en 2.6 de caída adelante. Esta cifra aquí, 2.8, voy a poner 2.6 y ya hago el nuevo setup. Va todo siempre relacionado. Y cuando termino, se lo paso al mecánico, al ingeniero y al copiloto. Ahora hago los pesos. Lo primero, para saber que no está por debajo del peso mínimo, porque hay un peso mínimo de 1280 en este caso. Y como a veces llevamos otra rueda de repuesto, como es el caso, pequeña y tal, pesa menos. Y vamos muy justos, o sea, lo normal es ir 10 kilos por encima del mínimo solo, o algo así. Y luego además tienes que ver el peso por rueda, que las dos traseras entre sí pesen lo más aproximado posible y las dos delanteras igual. Ya encontré lo que pasaba. ¿Qué pasó? Esta rueda pierde aire y se me ha bajado. Mira, 21 litros de gasolina, pesan 15 kilos, clavado. Y luego copiloto y copiloto, pues hago todos los pesos. Llevamos de puñeteros de LED y aquellos de xeno, porque los de LED abren mucho, pero tienen poca profundidad y los de xeno al revés.
Buenos días. Número 2. Para entreno sois el 48, Bueno, voy al estantín, tienes el roadbook y el GPS. perfecto. Pues venga, todo bien, ¿no? Pues venga, vamos a ver. Tenemos hoy un día duro. Sí, largo. Vamos a darle. Venga, Venga, gracias. Dios, gracias. El libro de ruta es el que vamos a llevar el día de la carrera, que es el que nos dice por dónde tenemos que ir. Es el que nos marca. Y el día de la carrera tú no te puedes desviar de esta recorrido. De hecho, el GPS va controlando que tú vayas realmente por la ruta que está marcada. Pues nada, acabamos de retirar la documentación para entrenamientos, tenemos el frutómetro, tenemos los números identificativos de los entrenamientos y el GPS. Con lo cual empezamos la jornada, son las 8 de la mañana, a ver si ahí a las 9 de la noche, 10 de la noche acabamos. Vamos allá. Esto es un soporte donde yo pongo un reloj que me sirve de Trip Master y por tanto me va marcando las distancias y los tiempos que vamos haciendo. Y además en ese teléfono pues tengo los Excel de lo que hablábamos, ¿no? La planificación de los entrenamientos, donde me va diciendo si lo voy cumpliendo o no, ¿no? Entonces, bueno, llevo aquí un poco toda la información. Sergio además es un piloto que le gusta también el estar pendiente de sus aspectos y demás. Pues lo pongo aquí y así lo podemos ver tanto él como yo. Vamos. A labor do copiloto, para sintetizar un pouco, sería que o piloto só se teña que preocupar de conducir, non? Entón, sería un pouco o resumen. Sergio me decíame que non chegaba a certos lugares e momentos, o sea, pues, da forma adecuada, non? Tens que cantar, digamos, as notas no sitio onde toca. Entonces, tras correr Canarias, decidimos analizar a ver que pasaba. Entonces, Diego nos propuxo, vamos facer unha cousa, vamos facer notas coa PlayStation e vamos ver que problemas ou que lectura podemos sacar. E xa ao momento, xa se deu conta, Diego dijo, xa está, fíjate como anota. Entonces facía na escritura saltos, digamos, de renglón para que nos podamos entender que non tocaban. Ahora estou un pouco este ano centrado, como decía antes, no Dakar, ¿no? Entonces, bueno, pues voulle axudar a Sergio cando as miñas obligacións do todoterreo mo permiten, pues voulle axudar a bueno, pues estar un pouco co tema logístico e estar un pouco detrás deles. E nada, sigo aí, realmente Vallejo Racing sigue sendo a miña casa. Sí, 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 o sea, por esto. Sigue a la derecha 2 más, 50 metros. Pasar con cruce izquierda 2, 5, freno. Viste la salida también toda llena de grava. Cruce muy sucio izquierda 1. Sigue a derecha 3. Un poco tarde derecha 3. Por fuera derecha 5. Fuera derecha en flecha 2 más. Bueno, pues estamos en el tramo, en este caso el tramo de Saborida. Es la primera vez que vamos a pasar por él. A él hemos llegado por el rutómetro, lógicamente, y aquí nos va a marcar el recorrido que vamos a hacer después en carrera. La primera pasada lo que hacemos es que Sergio me dicta a mí las notas, ¿no? Es decir, me va describiendo la carretera con un código previamente que ya conocemos los dos, de manera que yo voy apuntando. Esto lo hacemos en esta, como digo, en esta primera pasada. En las siguientes pasadas lo que vamos a hacer es repasar las anotaciones para ver que todo esté en orden. Después ya me las canta eso. Claro. Izquierda ras frenando, seguida de tarde derecha 3 frenando, se cierra a menos y final en árbol pasada. Final en árbol se cierra, en vez de pasar. Tarde izquierda 2 más en ras, con izquierda 3 frenando, con izquierda 2 puente. Le quito el aguantar. Y quitas el agua, el larga 10 y todo.
Abre y cierra doble. Vale, izquierdas en cruce, derecha 2. Con pronto izquierda 3, larga 10, 25. Bota, derecha 2 más, doble pasar. Seguida de derecha, seguida de izquierda 5. Seguida de grava, izquierda Fernando. Cruce derecha 2, pasar. O sea, realmente la mañana es esta y la tarde es esta. Está perfectamente definido. Esto es el norte, sí. Sí. Bueno, si entra la borrasca, los de la tarde son aquí, tarda un poco más. A ver, es una previsión de llovizna, tal, ¿no? Estaba previsto para el domingo y yo creo que se está adelantando un poco. De todas formas, no hay nada de viento, tío. No tenemos un rally tranquilo en cuanto No, en cuanto a la elección de neumáticos, climatología. bueno, tuvimos el de Sarón, estaba más o menos claro, pero el otro día en Llanes estaba muy complicado de elección, Vigo, bueno. en Vigo también, en Narón también teníamos ahí cierta duda, luego ya se fue disipando, pero Entrenando a mí no me gusta parar, entonces desayuno bastante fuerte, pero xa o fago habitualmente. Fuerte, refiérome, pues, un desayuno sano, vamos. E despois a mí non me gusta parar, trato de o mínimo posible. Pero, por exemplo, normalmente ás 12, 1 máis ou menos do mediodía, porque empezamos ás 8 da mañá, entonces sobre esa hora solemos parar en algún sitio e comer unha ensalada, nada máis. E despois xa alargamos toda a tarde e hasta a cena nada. A min habitualmente, fora das carreiras, prefiero comer un pouco mellor e cenar moi pouco, pero no rally, pois, a cena tratamos de que sea un pouco máis contundente, porque non comemos prácticamente a mediodía. É unha persoa que é un ansia, todo quere facer xa, todo é para onte, e a veces é divertido traballar con el por eso, porque sempre está buscando como acortar os tempos. Levar o nombre do rally do cocido pois, por toda España, porque ao final é unha proba con carácter nacional e que lle está facendo publicidade a toda a comarca do Dez. Os días da proba, pois, a afición pois, é máxima, non? O sea, é un evento que move moitísima xente e o aficionado ao motor pois, é un aficionado moi cálido e que crea un ambiente moi bom. Eso empezou fai 25 anos xa, empezou entre un grupo de amigos que éramos uns críos, porque eu daquelas tiña 26 anos, fomos tirando e dun evento pequeno pois, conseguimos chegar a unhas cotas máis altas e bueno, aí está o nombre do rally, non? Que ten bastante prestixio a día de hoxe. Bueno, ainda temos opcións de ser campeóns, reducidas, pero temos que intentar. No cocido queremos loitar e se está seco que a previsión podemos estar diante, sobre todo entramos como Saborida. Bueno, yo solo corrí aquí una vez y hace mucho, con lo cual no, si me preguntas por cada tramo me cuesta distinguirlos porque son tantos y todos parecidos, pero no iguales, que no sabría decirte. Todo el rally es difícil, yo creo que hay que ir conozco todo el rally. Quizá los de la tarde, así a nivel general, tengo recuerdo que son un poco más complicados, así que habrá que ir con cuidado, pero apretando desde el principio, luego ya veremos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Lalín, a esta 25ª edición del Rally Cocido.
de GT3, uno de los mejores pilotos gallegos de todos los tiempos, Sergio Vallejo, copilotado por Álvaro Louro. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Bueno, al margen de un accidente laboral esta semana, que comentaba hace un rato. Bueno, se quejaba esta gente de la que iba a patinar con tramos. Con un R5, en tu caso, ya no nos quejamos, pero lo hemos asumido. Yo patino de mitad, que solo llevo una semana. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Álvaro. Poco más que contar. Con esto ya nos vamos ahora al tramo espectáculo. Sí, tramo espectáculo que va a comenzar muy cerca de aquí, un tramo que sirve para acercar al público al rally. Dentro de 24 horas esperamos a veros a todos por aquí. Mucha suerte a los competidores, mucho cuidado a los que vais a acercaros a los tramos, por favor situaros con precaución y lo dicho, a pasarlo bien y a disfrutar de este 25 rally de Cotillo. Porque la temperatura nos baja. Ahora aquí vuelve a dar agua a la semana. Entonces, ¿qué? La dio ¿Vas? 17. Después volvió a bajar y ahora vuelve a subir. Yo voy a mi oficina ya. É un deporte que requiere unha concentración máxima. Entón, calquer factor externo que te poida afectar vai influir na túa concentración. Entón, é fundamental ter moi bon ambiente no equipo. Como dixen antes, todos son importantes. Fundamental, evidentemente, piloto e copiloto. A relación ten que ser, porque estás nos reconocimientos moitas horas e durante o rally, pois, con a tensión máxima e a veces non todos reaccionamos igual ante situaciones límite, non? E fallamos todos, porque o que pasa é que, por exemplo, cando falla un copiloto, pois o fallo parece que é como cando falla un porteiro de fútbol, non? Pero os dianteiros fallan moitos goles, entonces tens que empatizar. E despois o resto do equipo pois ten que haber un bon ambiente. Se tú tes un mecánico co que non estás a gusto, pois xa te vas preocupado, non? Ou non te confías de que fai o traballo ben, non? A importancia do equipo é vital, vamos. Se non hai equipo, non hai rally. Un minuto. Venga, vamos. 5. Bien, izquierda 3 menos, marca 10 más, con derecha 4. Abrir.
Seguida de tarde, derecha 3, frenando poco, con izquierda 3, menos posible K. Con derecha 3, no ceñir. Con antes de árbol, derecha 2 más, cruce, arena, pasar lejos. Estar na carpa, a veces con sponsors e VIPs con nós nas asistencias, mentras non temos contacto directo co que está pasando nos tramos é moi complexo, porque vives unha certa tensión, porque durante 8, 10, 12, 15 minutos non sabemos que está pasando. Hai momentos de tensión real, é certo, pero iso é a maxia deste deporte, que é piloto, copiloto e coche solos contra o crono. Cando estou na liña de salida dun tramo, pues teño unha especie de, iba a decir ritual, pero bueno, son métodos para concentrarse, ¿no? Pregunto as primeiras curvas ao copiloto, no segundo 10 máis ou menos meto primeira, e xa fago a conta atrás de 5, 4, tal, e no 1 acelero o corte e salgo. Non sei, eu penso que é concentración do que vai a vir. Aíslate de todo o resto, non? Todo o resto de sensacións, olvidaste da familia, dos problemas, de todo. Sopla aquí, oye. Camilo. Yo me lo paso bien, ¿eh? Está chovendo miles de cruces tamén. Sí, sí, es lo que nos ponían ahí. Y antes hay la chunga esa, en la izquierda 2 chunga. Te dije que poco me gusta, dijiste tú, sí, es chunguísimo. Y en cambio la de Ares, sí, no me sorprendió tanto. Pero bueno, porque frenamos pronto, si alguien quieres apurar la frenada tienes lío seguro también. O sea, se llega allí a 180.
¿Con izquierda qué? Izquierda, frenando con derecha 3 menos menos. Cinco. 50 por fuera, izquierda 3 largamente en árbol menos. A izquierda frenando con derecha 3 menos menos. 25. Ras de frente con derecha 3. Con derecha 3. Seguida derecha 4. Con carril izquierda 3 frenando. Con derecha 2 más. Se cierra patina. 3 carril cerrando. 2 más se cierra patina. Sucio exterior. Derecha 3 menos menos. 3 menos menos, 25. Sucio exterior, tarde, derecha 3 menos menos. Izquierda 3 menos en ras. 3 menos en ras, carril, meta y ojo frenando para izquierda 2. Mierda. Sí, no veía un carajo, ¿eh? Nada. Tenía que ir ahí por este trocito. Ya, tío. ¿Qué picaste? 8-10. As primeiras carreiras foron con moitísima ilusión. Era un soño correr un rally. Desde pequeno, desde os 6, 7 anos, eu empecé xa a aficionarme, un pouco levado por Sergio, non? Sempre tratei de entender que pasaba ca dinámica dun coche, non? Si conduces, como transfieres os pesos, porque os coches son 1000 kilos que se poñen en movimiento e esos 1000 kilos pues, hai que saber como os moves, apoyados en 4 rodas. Entonces, como tú conduzcas, é fundamental que entendas eso, que é o que está pasando no coche, non? Bueno, en principio era divertirse, pero xa enseguida eu pensei en que me gustaría dedicarme profesionalmente a eso e empecé a enfocar todo para, por lo menos, intentarlo, ¿no? A competir con Sergio era algo natural, ¿no? Porque empecé con él con 16 anos e botamos moitísimos anos hasta agora, ¿no? Correndo, ainda corrín o ano pasado, ¿no? Seguro que vou a volver a correr con él, entonces, bueno, é algo moi natural. A sensación que teño é de non levar tantos anos. Cando boto a vista atrás, digo, ostra. Cansado de robar. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Enhorabuena. Y al cámara también, lo tendré que saludar, ¿no? Enhorabuena. Vale, Sergio. Sin duda uno de los rallies más complicados que he corrido, seguro. Un rally complicado para cualquier coche, pero especialmente para el Porsche. Y sinceramente yo lo vivo desde dentro, pero una lección más de Sergio de conducir y de llevar el coche. Era muy difícil mantener el coche en la carretera, de verdad. Y bueno, si además de poder llegar aquí lo haces en el podium, para nosotros más que objetivo cumplido. Encantados. Vai conducindo, pero casi me atrevería a decir, o sea, que sabe mellor o itinerario horario e moitas cousas que o propio copiloto que vai á dereita. El non perde, non deixa nada ao azar nese sentido. O sea, todo que este na súa man, o sea, está todo pensado, meditado. Pero luego ya, bueno, pues normalizamos todo un poco, ablandamos también un poquito más el coche y la verdad que al final rodamos tranquilos para llegar en el podium, que era más de lo que podíamos esperar. Y después te escuché en la radio, ablandé algo en el coche y tal. Sí, claro, para la primera de Rodeiro. Ablandé un poquito más la suspensión y mejoró ya bastante. Y luego en la asistencia volvimos a ablandar también un poco la barra. Bueno, nunca tan blando anduve. No veía nada, solo un trocito así y por la ventanilla. Parado del todo, pero jugándote, arrancar una rueda en un cuerpecito. Nada, fantástico, intacto. Nada, fantástico. Con el día que hacía, digo, no. Enhorabuena. Muchas gracias, sí, la verdad que este año, joder, entre cohete, Oscar, sí. No, este año nos podemos llevar la tierra, el supercampeonato, la copa y el europeo, el RT. Nos quedan 2 puntos, iremos a la Lucía, quedar quinto nos llega para el RT.
participantes, o sea, es un año, hay concursantes. En la segunda cafetería. Enhorabuena, campeón. Muy bien, La final de la tarde fue dura, pero bueno. Los compañeros que están primero en la tarde se falta la vida. Muy bien. Pero bueno, estaba muy sucio, ¿no? Muy sucio. Bueno, pero guay, ¿no? Tercera muy guay. ¿Qué tal? Te siguió todo el día, el coche verde. Buen rally. Me alegro verlo. Y a continuación, como tercer clasificado de este 25 Rally de Pocido estar hoy, Sergio Vallejo, copilotado por Álvaro Louro, que viene a recibir el trofeo de tercer clasificado de manos de Andrés Bahillo, que viene a representar al Centro Comercial Pontiñas, una empresa que colabora con este rally desde hace muchos años. Felicidades, Álvaro. Sergio, si eres tan amable y puedes pasar por aquí. Andrés Bahillo, que os va a entregar el trofeo y va a salir en la foto con vosotros, pero quería que nos dijese unas palabras realmente rozando lo heroico en este rally, el estar en el podio tal y como estaban las cosas. Sí, pero muy contento de estar aquí, primero por poder participar y después por poder llegar a la meta, que estaba muy difícil efectivamente. Es lo que deseamos, seguir viéndote en activo mucho tiempo más. Felicidades por la carrera que habéis hecho hoy y la gente de aquí, que yo creo que se ha quedado con ganas de seguir viendo. Muchas gracias a todos, gracias. Bueno, si queréis, sacaros la foto como terceros clasificados de este rally, peleando todo el día frente a los R5 con un coche de tracción solo a las ruedas traseras. Non somos un equipo, que máis que un equipo somos un grupo de amigos. É certo que hai potencia fundamental, piloto a copiloto, neste caso Sergio e Álvaro, pero sin Julio, que é o que nos ten sempre a comida, as bebidas para cando chegamos todos ali, sin evidentemente Camilo, que é o xofe, o coordinador do equipo, sin Alejo, que é o xofe de mecánicos, ou cando veñen pois Berto, cando ven Xoán, cando ven Ángel e demais, sin que todos funcionásemos como un equipo, realmente como unha familia, nada sería posible. Penso que hai que ir pasiño a pasiño, soñando con facer cousas grandes, está ben, pero tampouco obsesionarse con eso, non? Hai moitas cousas na vida que poden compensar eso. Eso, que disfruten do camiño, porque si chegan arriba vanse acordar de cando iban cos colegas. Bueno, o primeiro que eu xa teño unha idade, entonces claro, pasei un pouco por todas as fases de iniciación, cando empecé nas copas de promoción, cheguei a equipos oficiales, cheguei a ganar os campeonatos, pero ahora son consciente de que non teño as mismas capacidades que tiña eu mismo con 30 anos, entón agora hai outros pilotos de 20 e tantos, ou 30, ou hasta 40 anos, que seguramente sean máis rápidos. Trato de manterme ben en forma e seguir disfrutando deste deporte que me encanta.